Buenas tardes, ¿qué tal? Me están viendo nuevamente. No sé si, bueno, habrán comenzado con el otro video o con este de teoría, pero bueno, estamos de vuelta, comenzando la siguiente etapa de este curso de ingreso para ya ir enfilando más a lo que pueden ser los exámenes de fin de año, ya acercándonos a los temas. Y justamente en el día de hoy lo que empezaremos a ver es geometría del espacio, que justamente es parte del nombre de la materia, que es geometría plana y del espacio. Un poco para adentrarlos, habrá gente que estará pensando que se complica mucho, ya me cuesta. A ver, respecto a geometría plana, es un paso más. No pierden todo lo que hicieron hasta ahora, lo que aprendieron, sino se le agrega, como en los juegos, cuando juegan un nivel más, bueno, es lo mismo. Si no saben lo anterior, esto tampoco lo pueden saber, porque está todo basado. Entonces, a partir de ahí no se sientan extraños y vamos a ver que se le agrega un enfoque adicional a lo que veamos. Entonces, vamos a tener ángulos también. ¿Cuáles eran los puntos fundamentales? ¿Cuáles eran los entes fundamentales de la geometría? Punto, recta y plano. El punto no tiene dimensión, la recta tiene una sola, bueno, plano tiene dos. Justamente nos vamos a empezar a basar prácticamente en planos y también muy levemente en rectas. Y todo eso nos va a definir una magnitud nueva que vamos a tratar, que es el volumen, ¿no? El famoso centímetro cúbico o metro cúbico, que también está el litro. Entonces, los ángulos, vamos a ver que se empiezan a formar en lugar de rectas o segmentos. Porque ahora vamos a tener trabajando o analizando planos, como pueden ser los de una hoja, así para ponerlos en hojas blancas. Entonces vamos a ver que cuando trabajamos en la famosa tercera dimensión, que no lo tienen los Simpsons, salvo en el capítulo de Homero tridimensional, vamos a ver que tenemos un ángulo entre dos planos que se pueden, o dos planos pueden formar también un ángulo cuando se cruzan entre ellos. Vamos a ver distintos tipos de ángulos en el espacio. Hablo de formados a partir de planos. Va a existir el ángulo del espacio agudo, obtuso, recto, bla 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 bla. Eso lo vamos a ver luego, se mantiene. Pero vamos a empezar a ver otra clasificación, como por ejemplo el ángulo diedro, que aquí está la definición, cada una de las dos partes delimitadas por, ¿cómo es? Por semiplanos. ¿Qué era un semiplano? Un plano no tiene fin, ni inicio ni fin. Bueno, el semiplano parte a partir de una recta. Entonces, que aquí no lo podemos escribir ahora, ¿okay? Y a ver con algún otro color, el semiplano, y aquí se me corrió un poquito la cámara, vamos a corregirlo para que quede nuevamente correcto. Entonces, semiplano para que quede bien, podríamos decir que es la superficie resultante, para recordar,
plano con una recta. Entonces, el ángulo diedro es cada una de las dos partes delimitadas por dos semiplanos que parten de una arista común. A ver, ¿lo tenemos siempre a mano? El caso de un ángulo diedro. Y sí, por ejemplo, cuando tomamos un libro, un apunte, suponiendo que son tapaduras, ¿ustedes qué van a tener? Ahora aquí. Ven un ángulo de forma frontal, pero si lo corremos en el espacio, vamos a ver que entre estas dos caras se forma un ángulo, que en este caso será obtuso, ahí queda mejor, en este caso quedará ahí, en este caso quedará agudo, quedará un ángulo recto, pero no deja de ser diedro, un ángulo espacial, delimitado por dos planos o dos semiplanos, y lo que tendrán en común estos semiplanos es una arista. Ahora me dirán, ¿por qué las dos semipartes? Entonces, las dos semipartes las podemos explicar justamente. A ver, continuando, que ahora con otro libro es mejor tapas un poco más duras, justamente para este momento. 1984 es ideal, en este momento de tanta pérdida de privacidad con las cámaras, muy recomendable. Como les decía, tenemos un ángulo diedro, aquí, agudo, recto u obtuso. Ahora, ¿por qué las dos partes? Porque yo voy a tener un ángulo aquí y otro ángulo que sería el conjugado. O sea, quedan dos partes, dos ángulos, como era el cruce de dos rectas o semirrectas. Si queremos podemos hacer planos, nos quedarían cuatro ángulos, como serían cruce de dos rectas. Si tomamos semiplanos, que el límite sea una recta, nos van a quedar dos partes. Entonces, no hay tanta diferencia respecto al plano hasta ahora. Vamos a seguir viendo el siguiente tipo un poco luego, pero justamente lo que desearía estar definiendo del ángulo diedro son los puntos más característicos y las similitudes con el plano. Bueno, ahora ya habiendo dibujado, podemos ver representado en un plano, o sea, bueno, valga la redundancia, un plano por el pizarrón, representado en el pizarrón, cómo sería un ángulo diedro, que no es más ni menos que un libro, un apunte abierto. Entonces el ángulo va a estar formado por los dos semiplanos y lo que van a tener en común es una arista. El ángulo diedro, a partir de ahora que estemos hablando de geometría del espacio, va a poseer dos caras, que es lo equivalente, cuando hablábamos de geometría plana, de hablar de los dos lados de un ángulo, que era así. Entonces, lo que antes teníamos en geometría plana, como lo que tenían en común era el vértice, que era un punto, y aquí teníamos lados, en el caso de el elemento en común era un vértice. Entonces es como que vamos subiendo un nivel. ¿Por qué? Porque en el plano en dos dimensiones teníamos para un ángulo
un vértice en común en tridimensional tenemos una arista o segmento. Que esto sería el elemento, voy a escribirlo más aquí, común. Y lo que delimita en dos dimensiones, que sería un lado un segmento o semirrecta, en tridimensional son semiplanos. Para que quede más compatible, semirrecta. Entonces, fíjense que cuando pasamos de uno al otro, lo que era un punto pasa a ser una recta. O segmento es parte de una recta. Lo que eran los lados, tenemos que en dos dimensiones de una semirrecta, en el espacio pasa a ser un semiplano. Es como que levantamos un nivel lo que estamos jugando, con lo que estamos tratando. Por eso al principio les decía que la geometría en el espacio podemos tomarla plana, nada más que tenemos que dar un paso más. Y vamos a seguir viendo muchas similitudes, que es lo que sigue. Continuando, podemos tener, ahora un poco más gráfico, después doy más casos, podemos tener planos bisectores que formen, que justamente salgan de la misma arista, donde se forma un ángulo diedro, y a partir de otro plano bisector se formen dos ángulos iguales, o sea que determinen la mitad del ángulo. O sea, hablando que entre estos dos tengamos un alfa, quedarán delimitados alfa dividido 2 de cada lado. Lo mismo, podemos tener planos complementarios y suplementarios. Dos semiplanos que entre sí formen 180 grados y que de un lado tengamos alfa, del otro tengamos beta, que no se ve, que alfa y beta suman 180 grados. O sea, fíjense que si ustedes ven la primera imagen como que le estén mirando de frente, lo van a ver como algo de geometría plana. Sin embargo, ahí, el azul y el rojo, podemos ver que es lo mismo que estuvimos viendo. Y así otros casos podemos llegar a obtener. Entonces, como antes vieron, se puede imaginar si un diedro es el equivalente a un ángulo y vimos un montón de variantes de ángulos. ¿Podemos tener esa variante de diedros? La respuesta es un sí rotundo. Entonces, podemos tener diedro agudo, obtuso, plano, conjugado, convexo, cóncavo, suplementario, complementario, adyacentes, opuestos por la arista, no por el punto. Y esto puede seguir, hasta podemos tener las propiedades que antes teníamos de dos rectas paralelas atravesadas por una diagonal, alterno interno, podemos tener la propiedad con dos planos atravesados por uno en diagonal, que nos generaría el diedro alterno interno, los diedros alternos internos son iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, parecería que solamente tenemos que cambiar una palabra, y la respuesta es sí. Ángulo por diedro es el reemplazo,
o diedro por ángulo sería más correcto. Entonces, no se compliquen, el diedro es muy equivalente. Ahora, a continuación, vamos a ver otro tipo de ángulo en el espacio. Y bueno, vamos a seguir viendo otro tipo de ángulo que se forman con los planos o los semiplanos. Y es el ángulo triedro. Justamente cuando tenemos tres semirrectas que no pertenezcan al mismo plano, o sea, eso es que sean no coplanares, y que tengan un origen común, se llama triedro a la intersección de los tres semiplanos. ¿Cuál sería un ejemplo concreto? Esto sería, si estaría bueno, en más plano, un triedro. ¿Por qué? Porque tenemos tres semirrectas con un origen común, que sería este vértice, que forman tres semiplanos. 1, 2 y 3. A ver, ahí lo muestro. Tres semirrectas, creo que antes no estaba en foco, disculpen, con un origen en común. Entonces forman tres semiplanos. 1, 2, 3. Tres semirrectas poseen un vértice en común y cada porción de plano está delimitado por semirrectas. Entonces, lo vemos muy a común un triedro. Pueden mirar los bordes de la habitación donde estén, que se delimitan por triedros. Entonces, lo conocíamos de toda la vida, faltaba darle una definición. Una definición que sepamos, y si bien no es muy común escuchar triedro, pero está definido matemáticamente hablando, como lo que ven a continuación. Y bueno, este nuevo elemento geométrico, por decirlo de una manera, tiene sus propiedades, que las vamos a ver a continuación, que está formado por los diedros. Repito, o sea, ahora sí hay que imaginar un nuevo elemento para geometría del espacio que se forma a partir de diedros, que era prácticamente lo mismo que la plana. Y justamente en todo triedro, cada uno de sus diedros que lo componen es menor que la suma de los otros dos. El ejemplo concreto es un plano como los que conocemos. O sea, tenemos en este triedro tres diedros de 90 grados. Entonces, cada uno de ellos es menor que la suma de los otros dos, que suman 180. Esto es un ejemplo concreto. Pero si prestamos atención, en general siempre se va a cumplir que cada uno de ellos es menor que la suma de los otros dos. Tenemos otra propiedad que es la suma de todos los diedros que lo componen siempre es menor que 360 grados o 4 rectos. Esto podemos hacer cualquier ejemplo y siempre se cumple. Y hay un montón de otras propiedades de triedros. Yo no las voy a dar porque doy las principales. ¿Por qué? Porque no le veo que podamos llegar a tenerle una aplicación tan concreta, ¿no? Prefiero ya ponerme a enfocar en triedros, que lo vamos a ver, cóncavos, que van a ser las
los elementos que conocemos, las figuras geométricas espaciales que conocemos. Porque pues a partir de allí trazo el resto de la materia que se apunta a que analicemos piezas. Piezas que, o sea, ¿para qué? Para que tenga una continuidad con geometría descriptiva que la van a tener el año que viene, en primer año, que puede que después se le llamó dibujo técnico, como yo la he conocido, o hoy en día muchos lugares le dicen sistemas de representación. No importa si con AutoCAD, Solid Edge, CATIA o lo que sea. Lo importante es que ustedes tienen que saber lo que están haciendo, lo que están dibujando, y la pieza tiene que estar en su cabeza. Y es lo mismo aquí en geometría. Van a tener que imaginar la pieza en su cabeza para luego llevar adelante la aplicación. Así que seguimos un poco más. Y bueno, algo que también no quiero dejar liberado es la proyección de figuras planas pertenecientes a un semiplano en diedros o triedros o poliedros, como vamos a ver a continuación. La proyección ortogonal de una región plana será una proyección equivalente proporcional según el coseno del ángulo formado entre los semiplanos. Si tenemos, por ejemplo, como dibujé aquí, una región plana en un semiplano, la misma se va a poder proyectar según el ángulo que formen los semiplanos entre ellos, y va a estar dado por ecuaciones de este tipo. Va a ser proporcional al coseno del ángulo que esté formando. En el caso que nosotros tomemos la caja, si yo hago, por ejemplo, acá tengo en este lado tengo una perforación, yo quiero ver cuánto se proyecta en esta cara y va a ser proporcional al coseno del ángulo que está formado. Coseno de 90, en esta cara, coseno de 90 grados, ¿cuánto es? 0, no tiene proyección. Lo mismo en esta, coseno de 90 grados, aquí tenemos también 90 grados, entonces esta figura no tiene proyección plana en esta cara, en este semiplano, lo mismo que en esta. Pero sin embargo, si no fuera así, estaría dada por el coseno del ángulo. Y así es como hablando siempre del área. Entonces podemos llegar a esa propiedad también. Siguiendo con poliedros a continuación. Y vamos a seguir por el poliedro ¿cómo es? El ángulo poliedro, discúlpenme. Que ya antes habíamos hablado de un triedro, que era 3 semiplanos convergentes a un vértice común. Bueno, ¿por qué no tener más planos aún? ¿Es posible? Y sí. Imagínense una pirámide, un cucurucho, mejor un cucurucho que es abierto, en vez de tener 4 caras, que tenga muchas. Bueno, eso, donde convergen todos los semiplanos, es el vértice común, que sería la puntita de abajo, como acá lo dibujé invertido. Y el poliedro es la figura, que como dice la definición, es la figura geométrica determinada por 3 o más regiones angulares que poseen un vértice. Para diferenciar de lo que vimos antes, el diedro limita a los dos semiplanos intervinientes una arista, una recta. Ya a partir de triedro hablamos de un punto que es el vértice, y poliedro ocurre exactamente lo mismo. Entonces vamos a tener entre cada semiplano adyacente ángulos que lo vayan delimitando.
Entonces, a partir de aquí empezamos a vislumbrar algunas de las posibles figuras que vayamos a tener, figuras geométricas para encarar. Entonces, ahí apareciendo de golpe. Si a un poliedro lo intersecto, o lo interseco, como le gusta decir, como les guste, con un plano fuera del vértice, obviamente que no pase por acá, que estábamos poniendo el ejemplo de un cucurucho de papas fritas de muchas caras. Imaginen que yo lo intersecto con un plano fuera del vértice. ¿Qué me voy a formar? Sobre el plano formo un polígono, que es este. ¿De cuántas caras va a ser el polígono? Y va a depender de la cantidad de semiplanos que tenga ese poliedro. Pero también voy a formar un poliedro convexo, que el poliedro convexo es un cuerpo geométrico cuyas caras, todas sus caras son planas y encierra un volumen determinado. A continuación lo definimos mejor, pero la idea es que vayan viendo cómo queda, que ahora van a estar viendo y me van a decir es una pirámide de varias caras. Bueno, la pirámide es el más representativo, pero sin embargo un cuerpo geométrico, un cuerpo espacial, puede tener varios vértices, como por ejemplo un cubo, tiene varios. Entonces, pero podemos ver cómo vamos llegando a lo que vamos a tener de geometría del espacio. A continuación definimos el poliedro convexo, como van a estar viendo. Y ya un poco como para ir definiendo, veamos lo que es el poliedro convexo, que les dije y vamos a verlo. Es un cuerpo geométrico, es un poliedro, sale a partir del poliedro, obviamente, pero que las caras son planas y se encierra un volumen finito, como habíamos visto antes, que represente nuevamente. O sea, es un poliedro que intersectamos con un plano que no pase por el vértice. Si es regular, las caras son todos polígonos regulares. Por ejemplo, que vamos a ver ya en la próxima clase, puede ser una pirámide triangular. Por ejemplo, que todas sus caras sean triángulos equiláteros, por ejemplo, puede ser. No equiláteros, pero pueden ser otros también. Entonces, bueno, esto ha sido lo que hemos empezado a dar como introducción a la geometría del espacio. Para empezar, voy a estar subiendo la guía de ejercicios, la página 42, donde hay una serie de ejercicios de poliedros. Todavía no, para ver el resto de la parte que van a ser con figuras geométricas específicas. Es un poquito más elaborado, pero bueno, para ello estaremos la clase que viene desarrollando los elementos necesarios como para que puedan desarrollar, que empieza a ser la parte más de cálculo que conocemos. Así que bueno, espero que se haya podido seguir. Ya estamos comenzando a ver uno de los últimos temas, un poco, bueno, pueden decir acelerado. Piensen que les va a quedar más tiempo para practicar, analizar y seguir. Así que bueno, no sé, me estarán viendo en un video próximo, puede ser de trigonometría o la clase que viene. Chao, que estén bien.